¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta es la semana número 55. Si lo traduce usted, pues es un año. Es un año de estar transmitiendo desde aquí, desde este estudio en casa. Por eso siempre le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Por supuesto, es un año de transmitir desde este estudio con mucho gusto, mucho orgullo, pero por la pandemia. Y de eso, bueno, de eso podemos seguir hablando porque todavía nos falta un largo camino que recorrer y no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo, pero se les olvida a todos. Mire usted lo que está pasando en Latinoamérica, los repuntes por Semana Santa, las vacaciones. Es que parece que la gente no entiende, no quiere entender o no le importa. Bueno, yo nada más le digo algo. El único costo que tiene todo esto es la vida. ¿Cuánto vale para usted? Ahí se lo dejo. Vamos a estar hablando esta noche de nueva cuenta del Perú, es decir, estamos haciendo nuestra cobertura rumbo a lo que serán las elecciones presidenciales, no solamente en el Perú, pero también en Ecuador, este próximo domingo 11 de abril. Le vamos a llevar una cobertura especial, por supuesto, las dos elecciones. Vamos a estar entrando y saliendo de un país a otro para llevarle todos los detalles de cómo se va desarrollando, ¿no? Ayer iniciamos entrevista precisamente con uno de los candidatos, de los punteros, allá en el Perú, y hoy le vamos a presentar a otro candidato. Una entrevista que, por cierto, causó mucho revuelo. Nos quedamos todos con la misma duda, con el economista Hernando de Soto, de por qué no nos dijo en qué estado de los Estados Unidos se vacunó. Incluso me decía el candidato Hernando de Soto, me decía, me parece muy sospechoso que me empiece preguntando por eso. Y decía yo, ¿no? En reflexión después del programa, decía, a mí me parece más sospechoso que no pueda contestarme el estado donde se vacunó. ¿Me entiende lo que le digo? Me parece mucho más sospechoso eso. Porque era muy fácil. Él dice, Hernando de Soto, que se vacunó en Estados Unidos, que fue en un estado en el que no pedían residencia ni ningún documento de ciudadanía estadounidense o algo más, ¿no? Y que pudo vacunarse. Me puso como ejemplo Texas. No me dijo que fue en Texas, me puso como ejemplo Texas y me aclaró, no estoy diciendo que haya sido ahí. Y digo, bueno, pero, ¿por qué no dice dónde? ¿Por qué no dice dónde? Y no dijo, y no ha dicho. Y estos temas son importantes. Y me dirán, Fernando, pero eso qué importa. Es que no es nada más el hecho de no haber dicho el estado donde se vacunó primero, ¿no? Y además de decir que era sospechoso, más sospechoso que alguien no diga las cosas de frente y transparentes. Ese es el punto. Ese es el punto. En estas entrevistas de pronto la gente no se da cuenta y tiene que evaluar y valorar. En todos los países, no nada más en el Perú, en todos los países. La transparencia, ¿no? El acceso, la ética, la moral de sus candidatos. ¿Cómo se manejan frente a situaciones complejas? ¿Con transparencia o con evasivas? ¿Con claridad y frontalmente o de forma turbia y oscura? Esto es muy importante para evaluar a cualquier ser humano, a cualquier ser humano. Pero más aún para alguien que va a llevar las riendas de un país. Hay que ver un poquito más allá de las preguntas y de los proyectos país. Hay que tomarlos en cuenta, claro, que hay que tomar en cuenta los proyectos país. Pero, ¿quién es? ¿Quién es este ser humano que quiere llevar las riendas de mi nación, de mi país, de mi destino y el de mis hijos y el de mi familia? ¿Quién es? Así es como quiero que hable, así es como quiero que me diga las cosas. Estoy de acuerdo en que no me las diga. Esto es muy importante, porque habla del valor moral de una persona. ¿Y por qué subrayo tanto el tema del valor moral? Pues porque, mire, una persona con valor moral, con ética, normalmente no tiene una tendencia a ser corrupto. Digo normalmente porque hay sus excepciones, ¿no? Pero normalmente no tiene tendencia a ser corrupto. ¿Cuál es el mayor mal de Latinoamérica hoy por hoy, de acuerdo a analistas y a todas las personas que hablamos de Latinoamérica? La corrupción. Entonces, mientras mejor calidad humana tenga ese que pretende llevar las riendas de la nación o del país, pues tal vez exista la esperanza, tal vez, de que haya menor corrupción. En fin, aquí le presento, aquí pregunto, usted evalúe e interprete. Vamos a iniciar.
pido que me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluvoto Perú 2, porque es el segundo día que hacemos cobertura completa al 100%, ¿no? Concluvoto Perú 2, el número 2. El hashtag es Concluvoto Perú 2, con un número 2 al final. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, a cuenta en Twitter, Concluvoto Perú 2. A ver, ya sabes, se están ultimando los detalles para la celebración de las elecciones generales este domingo 11 de abril. El gobierno del presidente Francisco Sagasti ordenó el despliegue de más de 150,000 efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas para velar por la seguridad de los comicios. De acuerdo con la ministra de Defensa, Nuria Esparch, el objetivo del gobierno es garantizar unas elecciones limpias, transparentes y seguras, en la medida de lo posible, en medio de la pandemia, ¿no? Eso implica también, por supuesto, asegurar el voto en el exterior. Con ese fin, se ha habilitado más de 2,900 mesas de votación en 198 ubicaciones en los 5 continentes. Según lo señaló el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, José Luis Teixeira. También se acaba el tiempo para recabar votos. Ya se les está yendo el tiempo. Los partidos políticos tienen hasta el jueves para cerrar sus campañas, hasta el jueves de esta semana, y hasta el viernes para dar entrevistas, de acuerdo a la ley electoral. Como parte de esta amplia cobertura de las elecciones, el equipo de conclusiones, pues ha querido contar con la mayor participación posible de candidatos a la presidencia. Pero, no sé si fue por la entrevista de ayer, pero no todos han podido o han querido venir. Pero aquí somos muy transparentes, ¿no? Y usted tiene que enterarse cómo está la cosa con los candidatos, ¿verdad? Le damos el crédito, por supuesto, el reto conclu, le digo yo, el reto conclu de presentarse aquí, hablarle a los peruanos y a las peruanas y a ver cómo le va en el baile, ¿no? Le damos el crédito a quién, a Hernando de Soto. Hernando de Soto inauguró la cobertura y se sentó y habló. No fue la entrevista más cómoda, porque yo no hago entrevistas cómodas para nadie, mucho menos para un candidato a la presidencia, pero aquí se quedó, aquí estuvo hasta el final. Hernando de Soto, del partido Avanza País, dio cara, fue mi invitado este lunes. Hoy me va a acompañar César Acuña. César Acuña es candidato de la Alianza para el Progreso. Y mañana va a estar aquí conmigo Pedro Castillo del partido Perú Libre. Mañana, Pedro Castillo. ¿Y qué pasa con los demás, Fernando? Bueno, ahí les va. Hemos enviado muchas invitaciones. Ejemplo, de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Qué nos dicen? Esta semana tiene la agenda muy ocupada. Esa es la respuesta que nos han dado, ¿eh? Ahora, de parte de Rafael López del Partido Renovación Popular, no nos ha dado ni respuesta, ni a las llamadas, ni a los mensajes. Nada de nada. Rafael López mutis completamente. El equipo del candidato Johnny Lescano de Acción Popular nos dice que ya tiene programadas entrevistas. Y el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, hoy no podía. Según nos dicen, están programando entrevistas para el miércoles y el jueves. Y también parece que tiene la agenda llena. Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú. Así que bueno, usted dirá, casualidad que todos estén tan ocupados a la hora de mi programa. ¿Será casualidad? Agendas muy ocupadas. Bueno, pero aquí se los decimos a los peruanos y a las peruanas, ¿no? Nosotros hemos convocado a todos estos candidatos que le he dicho. A esto que le digo yo es el reto conclu o el conclurreto. Vamos a decirle mejor conclurreto. El conclurreto. Estar aquí en la silla caliente, aguantar la entrevista para que los peruanos y las peruanas conozcan sus cualidades. Pero hay unos que están muy ocupados, muy ocupados están. Bueno, yo se lo digo y se lo digo en serio, ¿eh? Hernando de Soto, yo lo sé porque así fue tensa la entrevista, pero el conclurreto lo superó Hernando de Soto, que a pesar de esa entrevista tensa y las repercusiones que haya tenido, vino, se sentó y habló, dio cara, y eso ya es un avance. Los demás están muy ocupados, no se preocupen, yo entiendo, están en su campaña, hombre, están muy ocupados, tranquilos. Los peruanos y las peruanas pues ya les preguntarán por qué no, casualidad o no, quién sabe. A lo mejor por ahí brincan algunos después de las entrevistas de hoy y de mañana, a ver si les da tiempo.
Esta elección se da en un momento muy, muy complicado para el Perú. Y los candidatos, por supuesto, todos deberían estar a la altura de las circunstancias. Deberían, digo, deberían. Porque le voy a ser muy honesto con todo el cariño que le tengo al Perú, con todo el cariño. Si usted se pone a revisar el historial de muchos de ellos, dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué oferta puede tener alguien que ha hecho esto, o que lo acusaron de esto, o que tiene duda de esto? Es una cosa. Es una cosa. Hay que tener cara para, con esos historiales, querer ser presidente del país, ¿eh? Pero además que lo hagan como si fueran unas blancas palomitas. Se lo digo con toda honestidad y con toda transparencia. Y usted sabe de quiénes hablo. Usted conoce los historiales de muchos de ellos. Así que esto lo hace mucho más difícil que estén a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué le digo esto? Mire, por ejemplo, en el marco del escándalo de Brecht, la Fiscalía investiga a 4 expresidentes. 4 expresidentes. Por supuestos actos de corrupción. Por lo que, bueno, no sorprende que la sospecha también se pose sobre algunos de los aspirantes a la presidencia. ¿Quiénes son y de qué se les acusa? Bueno, pues vamos con Jimena de la Quintana para que no sea yo quien se lo diga. Jimena de la Quintana está allá en Lima, nos tiene respuestas y nos da este bagaje que muchos cargan y que, pues, no sé, confianza por lo menos, estoy seguro que no dan. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, si nos referimos concretamente al caso Odebrecht, podríamos hablar de 2 candidatos. Empecemos hablando de Keiko Fujimori, la mencionaste hace algunos instantes. Keiko Fujimori está entre los 5 primeros candidatos. Ella está en 5º lugar según la encuesta realizada por Ipsos Perú por encargo del diario El Comercio. Recordemos también que estos 5 primeros candidatos están en empate técnico. ¿Por qué hablo de Keiko Fujimori? Porque te estabas refiriendo justamente tú al tema de Odebrecht y lo que traigo a colación ahora es la investigación fiscal que se lleva o que se llevó a cabo contra Keiko Fujimori. ¿Por qué digo se llevó a cabo? Porque la investigación fiscal concluyó, Fernando. De hecho, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Keiko Fujimori por los siguientes delitos: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en el proceso administrativo. Esto en marzo del 2021, hace muy pocas semanas. En el marco de esta investigación, recordemos también que Keiko Fujimori estuvo 2 veces en prisión preventiva. Lo cubrimos contigo y con CNN estuvo reportando respecto a estos hechos en particular, es decir, el hecho de que Keiko Fujimori fuera 2 veces a prisión preventiva en el marco de esta investigación fiscal que, como te digo, ya concluyó y donde se han pedido 30 años de prisión para ella. ¿De qué se le acusa? ¿Por qué la investigaba la Fiscalía? Lo que dice la teoría fiscal es que Keiko Fujimori habría recibido dinero de la empresa Odebrecht para sus campañas presidenciales. Las 2 campañas anteriores, porque esta es, Fernando, la 3ª vez que Keiko Fujimori postula a la presidencia de la República. La candidata siempre ha manifestado su inocencia, siempre ha dicho que este dinero que dice la Fiscalía Odebrecht le dio para sus campañas no es un dinero de la empresa, sino que es un dinero que ella recibió de parte de personas que aportaron a su campaña. Esa es la posición de Keiko Fujimori y ella es la primera persona que menciono respecto a estas investigaciones que se han realizado en el marco del caso Odebrecht. La segunda persona investigada es también candidato a la presidencia del Perú. No está en el puesto 5 como Keiko Fujimori, está en el puesto 11. De hecho, el resultado que esta encuesta daba era de 1.9% para Ollanta Humala, expresidente del Perú, al igual que Keiko Fujimori, investigado en el marco del caso Odebrecht, también por supuestamente haber recibido, según dice la Fiscalía, según dice la teoría fiscal, dinero para su campaña o para la campaña que llevó a cabo luego de o antes de hacerse de la presidencia de la República. Esta investigación fiscal, Fernando, también ya concluyó. La Fiscalía ha hecho su acusación también y tanto en el caso de Ollanta Humala como de Keiko Fujimori, lo que viene ahora es un juicio. Es decir, que sea la justicia quien determine si finalmente ellos son inocentes o son culpables de los cargos de los cuales se le acusa. Ollanta Humala, al igual que Keiko Fujimori, ha dicho que es inocente de los cargos que
respecto a los cuales la Fiscalía lo acusa. Ahora, la pregunta es, y concluyo con esto, ¿qué pasaría si alguna de estas dos personas se hace de la presidencia de la República? Bueno, los procesos en su contra continuarían. ¿Qué pasaría si una de estas personas es sentenciada mientras es presidente de la República? Esta persona iría a prisión porque los cargos en su contra de los supuestos delitos que habrían sido cometidos antes de ejercer el cargo de la presidencia de la República. Pues ya lo decía yo, Jimena, no sé, a mí me parece que en Latinoamérica en general, no quiero hablar solamente de Perú, me parece que la legislación tiene que cambiar porque hay personas que no deberían poder participar, deberían estar impedidas legalmente. Es muy complejo y habrá que trabajarlo, pero creo que sería justo y necesario hacerlo en toda Latinoamérica. En fin. Jimena, te dejo descansar. Gracias, te mando abrazo. Gracias por la información. Abrazo, Fernando, gracias. Gracias a ti. Era Jimena Quintana en vivo desde Lima. Bien, vamos a hacer una pausa. Voy a regresar entonces ya con mi entrevistado esta noche, con César Acuña, candidato a la presidencia de Perú por la Alianza para el Progreso. Y también estrenamos hoy una investigación especial de Guillermo Blanco, aquí en Conclusiones. Carteles mexicanos presentes, escuchen, al menos 60 ciudades de Estados Unidos. 60. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los cárteles que operan en ellas? Todo eso se lo tenemos al regresar. Rick. ¿No escucho? La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas, dio luz verde a una prueba de uso doméstico para detectar anticuerpos de coronavirus. El sistema es el primero en usar muestras de sangre seca recolectadas en el hogar que luego se analizan en un laboratorio. La prueba sirve para conocer si una persona se ha infectado o no en el pasado, pero, ojo, no debe utilizarse para diagnosticar o descartar una infección actual. El test de laboratorio Simbiótica se distribuirá con receta médica y podrán usarlo los mayores de 18 años y los niños de más de 5 años, bajo la supervisión de un adulto. César Acuña es el candidato a la presidencia de Perú por la Alianza para el Progreso, APP, y también el hombre que promete terminar con la rivalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo peruanos. Acuña promete diálogo con todas las bancadas y asegura que quiere tranquilidad para su país, por lo que anticipa inversiones en seguridad y también en sanidad. Dice que si gana vacunará a todos los peruanos antes de que termine el año como mejor manera de reactivar la economía. Bien. Pues él es mi invitado esta noche, así que vamos a darle la bienvenida. Gracias por acompañarme. César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso. Buenas noches, bienvenido. Mi agradecimiento por darme la oportunidad de estar en comunicación con todas las personas que hoy nos están escuchando y nos están mirando. Gracias. Gracias a usted por aceptar esto que ya prácticamente se ha convertido en un reto. Digo yo que es el concluir reto. No sé por qué a muchos candidatos les da miedo. A lo mejor ahora usted me dirá el por qué. Déjeme preguntarle de entrada, ¿qué piensa usted de este tema de la capacidad o incapacidad moral, que bueno, en el Perú es un tema constante en estas mociones de vacancia? Pero ¿qué piensa usted de esta capacidad o incapacidad moral de los políticos peruanos? ¿Y la tiene usted, esa capacidad? Mira, hoy más que nunca los peruanos necesitan un presidente honesto, un presidente transparente y nunca más un presidente corrupto, porque es una vergüenza para los peruanos. Tú lo estabas comentando, que digo que es una vergüenza porque todos los expresidentes, todos, desde la época de Fujimori hasta ahora, involucrados en actos de corrupción. Por eso es que los peruanos no creen en los partidos.
Y por eso que los peruanos tampoco creen en los políticos. Y las personas más odiadas, las personas peor vistas son los políticos. Por eso que creo que el presidente que puramente el 28 de julio tiene que marcar un punto de quiebre. Un punto de quiebre en cuanto se refiere a que nunca más, nunca más tiene que haber corrupción en este país. Y yo como presidente puedo decirte que con toda la autoridad moral, todos los corruptos llegan a la cárcel y que no saldrán de la cárcel mientras no devuelvan todo lo que nos han robado. Porque nos roban la esperanza de los niños. Señora Acuña, perdón que lo interrumpa. Me dice que con toda la autoridad moral me puede decir eso. Déjeme repasar un poco su historial para ver si es que tiene esa autoridad moral. En 2010, ¿se acuerda usted lo que pasó en 2010 cuando estaba en plena campaña, cuando lo grabaron y su estrategia para conseguir votos decía era entregar dinero a las familias de la localidad? Decía, desde ahí se hace famosa su frase, plata como cancha, ¿no? Pretendía otorgar 10,000 soles mensuales a sus adeptos. Eso es 2010. 2015, para el 2016, para la campaña electoral, hubo una denuncia ante la autoridad electoral de que utilizó las instalaciones de sus universidades para promover su candidatura, que colocó carteles alusivos, pero no solamente eso, que incluyó en su lista de aportantes a trabajadores y docentes de su universidad que después dijeron que no habían tenido nada que ver. En 2016 se presentó como candidato presidencial de APP, pero también la autoridad electoral lo excluyó porque infringió la ley de organizaciones políticas al entregar dádivas durante una actividad proselitista en Chosica. Y en 2019, ya no muy lejos, fue denunciado por el presunto delito de fraude procesal y documentación falsa, porque habría empleado un escrito falseado para acreditar un préstamo de la UCB a la Universidad Señores de Zipán. ¿Esta es la autoridad moral que usted tiene? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque tú me das la oportunidad de aclarar. En el 2010 fue marzo y las elecciones fue en octubre de 2010. En el 2010 todavía no estaba de candidato. ¿Por qué? Pero porque, sí pretendía esa declaración de darle 10,000 soles a las familias. Dígame. Eso sí lo dijo, ¿no? Por favor, déjame aclarar, porque yo por eso te agradecía por la pregunta, porque es bueno para aclarar. Por eso que yo siempre he dicho, hoy, bienvenida a las entrevistas, porque tenemos una gran oportunidad de aclarar las cosas, ¿no? Entonces yo te digo primero que esa reunión fue en marzo del 2010 y las elecciones fue en octubre de 2010. Todavía en marzo de 2010 yo no había decidido ser candidato. En esa época creo que era para la reelección de la municipalidad. Yo he sido 2 veces alcalde, ¿no? Creo que fue para la reelección. Sí. Fue una reunión partidaria que malinterpretaron mis palabras y grabaron. Cuando yo hablaba con los candidatos, con las personas que iban a ser candidatos, los que posiblemente iban a ser candidatos, decía, ustedes tienen que ser buenos alcaldes, distritales, provinciales, y luego tenemos que nosotros gestionar, así la palabra gestionar, entre comillas, plata como cancha para hacer obras. Pero recuerda que Trujillo es una ciudad muy política. Yo había ganado las elecciones después de 40 años. Lo sacaron de, tengo que resumir, perdón que lo interrumpa, en el 2010, y esto de plata como cancha, lo que me dice es que sacaron de contexto sus palabras. De que contexto, no fue así, te cuento que me denunciaron a nivel... Mira, te cuento que me denunciaron hasta en el Congreso de la República. Y en esa época, pues, el Partido Aprista tenía todo el poder, era gobierno, creo, me acuerdo, pero era gobierno. Entonces yo demostré, por si acaso, que todas las ayudas que he hecho y hasta ahora que hago,
son con mis recursos propios. No he cogido un solo centavo del Estado. Señora Acuña, voy a hacer una pausa comercial. Regreso para seguir hablando con usted. Le recuerdo algo, no es falta de cortesía de mi parte. Lo voy a ir apresurando con sus respuestas en algún momento para aclarar, porque el tiempo de televisión es muy cruel y si no, no vamos a poder hablar de otras cosas más que a usted le convienen también y que también hay que aclarar. Voy a hacer la pausa. Le dejo esa reflexión para que apuremos los tiempos y sinteticemos. Regreso para escuchar qué fue lo que pasó en 2015, que me diga si utilizó o no las instalaciones de su universidad para promover la candidatura, si incluyó en la lista de aportantes a empleados suyos o no. Ahí me dice después de la pausa qué pasó ahí en 2015. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy con César Acuña, que es el candidato a la presidencia de Perú por la Alianza para el Progreso, APP. Le pregunto, señor Acuña, 2015 supuestamente utilizó las instalaciones de sus universidades para promover su candidatura, pero además incluyó en su lista de aportantes a docentes y trabajadores de sus universidades, pero después dijeron que nunca habían dado dinero. ¿Pasó esto o no pasó en 2015 para la campaña electoral de 2016? Mira, Fernando. Yo soy fundador de la Universidad César Vallejo, soy fundador y tenemos 12 campus, hoy cerca de 130,000 alumnos. Lo que pasa es que en todas las oficinas de la universidad siempre hemos tenido la foto del fundador. No tienen la foto del fundador, que es normal. Entonces los del jurado malinterpretaron diciendo que los trabajadores de la sede de la universidad están utilizando mi nombre o la fotografía del fundador de la universidad para tema electoral, cosa que no fue cierto. Al contrario, el jurado nos obligó a sacar todas las fotografías. En cuanto al tema del aporte, que quede claro que no es cierto, es parte de la política de la universidad de tener la fotografía del fundador en los 12 campus de la universidad, ¿no? Aclarado. Luego, voy con 2016. Voy con 2016. Aporte, sí, en 2016 fue, creo que fue en el mes de febrero. Yo fui a un lugar, hubo un desastre, una chosica. Si no se hacía un muro de contención, moría un montón de gente. Yo no aporté el dinero con 10,000 soles porque quería que voten por mí. Sí. Yo aporté los 10,000 soles porque quería salvar a los pobladores de Chosica. Para mí, entre la candidatura y salvar gente, yo aposté por salvar a la gente. En cuanto del 19, de la denuncia del 19, permíteme aclarar, espéreme, me falta 2016, porque ahí fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones por infringir la ley de organizaciones políticas al entregar dádivas durante una actividad proselitista en Chosica. Esta es la que usted dice que fue malinterpretada entonces por el Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que me dice. Así es. Y lo del DANO 19, todo se ha aclarado, el tema bancario, todo se ha aclarado y todo ha habido una mala información. Y por lo tanto yo te quiero decir, Fernando, te voy a decir en mis palabras, pero que tú veamos si tú entiendas. Mira, de mí pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pero te digo con toda la firmeza, no soy un corrupto. No he cogido un solo centavo del Estado peruano. Todo lo que he logrado en mi vida me ha costado 40 años de esfuerzo, 40 años de sacrificio. Mira, yo he sido 2 veces congresista, he sido 2 veces alcalde, he sido gobernador. Cuando he sido alcalde, 2 periodos, y yo he manejado cerca de 800,000 soles. Y permíteme terminar. Y cuando he sido gobernador, he manejado cerca de 2,000 millones de soles. No tengo una sola denuncia, por haber cogido un centavo del Estado peruano. Bien. Ahora, déjeme entrar en otro tema que me llamó mucho la atención con APP. Veo una participación familiar muy interesante. Su hermana María Acuña Peralta, ¿no? Es parte de APP, es cabeza de lista congresal.
Su hermano segundo, Héctor Acuña Peralta, también está postulado para la libertad. Héctor Acuña, el militante de Alianza para el Progreso, es empresario del sector de educación también, por supuesto. Humberto Acuña Peralta, 2 veces gobernador. Le pregunto, ¿el partido es una organización familiar o por qué todos están metidos en esto? Mira, nosotros somos una familia que venimos de una familia muy humilde y lo que nos inculcaron nuestros padres es servir a la gente. Y qué mejor espacio es servir a la política. Yo sí puedo decir con argumentos. Pero no hay conflicto de intereses, señor Acuña, no hay conflicto de intereses, porque pues ahí se puede prestar a muchos malos entendidos, ¿no? En un conflicto de intereses, bueno, el nepotismo es una malpraxis de la política y ahí puede haber un tema de nepotismo también. Fernando, te lo digo así sinceramente, caso de mi familia, no hay ningún interés, no hay ningún conflicto de intereses, porque gracias a Dios, todos no vivimos de la política, todos vivimos nuestro trabajo, no tenemos ningún interés personal ni familiar de hacer política en cuanto se refiere a un interés personal. Nuestro interés es el país, nuestro interés es la región Lambayeque, donde es candidato mi hermana María Gribanesa, mi interés es la región La Libertad, donde es candidato mi hermano segundo Héctor. Pero en términos generales, no hay conflicto de intereses, porque no estamos, por ejemplo, lo mío. De mí se sorprenden, dice, ingeniero Acuña, ¿y por qué usted está de candidato si usted no debe estar exponiéndose? Pero hay un sentido de responsabilidad. Mira, yo soy empresario, entonces he logrado en la vida muchas cosas. Tranquilamente podría estar descansando. Pero no es así. Por eso es que nosotros, quiero aclarar, Fernando, digo con mucho respeto, o sea, no tenemos ningún interés familiar en cuanto se refiere a la política, ¿no? Pero mire, me tengo que despedirse, señor Acuña, es muy poco el tiempo, espero volver a hablar con usted si es que llega a la segunda vuelta. Yo le digo, en la estructura, por ejemplo, corporativa, empresarial, usted siendo empresario, mi jefa, mi jefa o yo no puedo tener a mi hermano trabajando en producción y tener también a otra hermana como productora ejecutiva y tener a otro hermano como jefe de investigaciones porque hay un conflicto de interés. Las propias empresas no lo permiten. Esta libertad en la política, bueno, usted me dice que no hay conflicto de intereses. Yo lo entiendo de una forma diferente. No sé cómo lo entiendan los peruanos o las peruanas, pero lo han escuchado. Hay mucho ruido con ese tema de los familiares dentro del partido, pero ya me lo ha dicho, ya lo han escuchado, yo le agradezco. Don César, le digo, pues pasó el conclurreto, le doy la garantía de que aquí estuvo, la entrevista no fue cómoda, dio la cara y habló de frente a los peruanos y peruanas. Ellos serán los que determinen con su voto qué piensan de lo que aquí ha dicho. Le agradezco, que pase muy buena noche y suerte. Muy amable. Fernando, permíteme un segundito, saludar a todos los peruanos en el extranjero y pedirles que confíen en un candidato provinciano, emprendedor, empresario, y que lo único que quiere es cambiar la vida de los peruanos. Que necesitan urgentemente que les cambie la vida a alguien, efectivamente. Así es. César Acuña, candidato a la presidencia del Perú por la Alianza para el Progreso, me acompañó. Pues una pausa, regreso. Le tengo esta investigación especial con Guillermo Blanco. Es el Memorándum México, con carteles mexicanos presentes en al menos 60 ciudades de Estados Unidos. Sí, el narco mexicano en 60 ciudades de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas ciudades? ¿Y cuáles son los cárteles que operan en ellas? Ahora se lo decimos. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. Ahí estoy a sus órdenes. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo. La DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, publicó su evaluación nacional de la amenaza de drogas 2020, donde se muestra una radiografía sobre el tráfico de drogas en el país, basándose en datos que en su mayor parte son de 2018 y 2019. Y sí, a pesar de todos los esfuerzos para combatirlos, la DEA reconoce que la gran amenaza
en este frente son los cárteles mexicanos. Y están aquí, en los Estados Unidos, y operan en 60 ciudades, por lo menos. Desde la Ciudad de México, con esta investigación especial, nuestro Guillermo Blanco, que nos tiene más detalles. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Fernando, un gusto saludarte y por supuesto a la audiencia de Conclusiones. Sí, la verdad es que cuando uno escucha este dato, este número, 60 ciudades, uno se da cuenta que sí, la verdad es que trabajan en el silencio, pero están presentes en las calles de los Estados Unidos. Hay un mapa dentro de este documento, Fernando, que vamos a ver en pantalla en unos momentos, un mapa que nos ayuda a entender y a visualizar pues cómo están a lo largo y ancho de la Unión Americana, desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Ve tú este mapa. Eso nos da cuenta, por supuesto, con información desclasificada de la DEA, nos da cuenta dónde están los cárteles mexicanos y cuáles son los cárteles mexicanos. Bueno, este documento de la DEA nos dice que al menos son 9 los cárteles mexicanos que tienen la mayor presencia en los Estados Unidos. Estamos hablando de, por supuesto, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que hay información importante, ahora te la comento, la organización de los Beltrán Leiva, los Zetas, los Guerreros Unidos, el cártel de Juárez y la familia Michoacán y los Rojos. Si nos vamos a la costa este, Fernando, audiencia, para visualizar, tendemos, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa es el que tiene la mayor presencia en la costa este de los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, de Boston, de Washington, de Tampa, de West Palm Beach, en el estado de la Florida, pero también vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación está comenzando a tomar un poco de presencia. En la ciudad de Atlanta, que también es importantísima, en la ciudad de Atlanta vemos cómo el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa comienzan a pelearse este punto de venta y de distribución de las drogas. Si nos vamos a la costa oeste de los Estados Unidos, vemos que todavía es el cártel de Sinaloa el que tiene la mayor presencia. En las ciudades más importantes, ¿cuáles son? Los Ángeles, Sacramento, San Isidro, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene ya mayor presencia en el condado de Orange, de Modesto, de Santa Rosa, y pues si nos vamos hacia el sur, en la ciudad de Seattle. Chicago, Fernando, y tú lo recuerdas bien, Chicago, que en algún momento fue apodado la pequeña Sinaloa por la presencia tan importante y un centro de distribución del cártel de Sinaloa, pues ahora es el cártel Jalisco Nueva Generación el que se está peleando este lugar. ¿Cuáles son los dos principales, dice este documento? Los dos principales cárteles que representan una amenaza en materia de salud pública y de estrategia de seguridad, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel de Sinaloa es el que está introduciendo en grandes cantidades, dice este documento, cocaína, marihuana, heroína, metafetamina y fentanilo, la gran crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Este documento, la verdad es que, como te decía, Fernando, nos da detalles importantísimos y cuando vemos este mapa y cuando nos vamos a los detalles de los números, pues nos damos cuenta que a pesar de los operativos, de los convenios de seguridad, pues los cárteles mexicanos siguen tomando fuerza en la Unión Americana. Fernando. Oye, es impresionante, Memo. Estaba viendo por colores, ¿no? Cómo el cártel Jalisco Nueva Generación está agarrando terreno en muchas de estas ciudades aquí en los Estados Unidos. Y cómo han desaparecido los Beltrán Leiva, ¿no? Totalmente, los Beltrán Leiva. Lo que pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación, y eso nos lleva a una información importante que se dio a conocer hoy precisamente, Fernando, la Oficina del Control de Activos Extranjeros, que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dice en este documento, en este comunicado que dio a conocer hoy, que el cártel Jalisco Nueva Generación representa ya la mayor amenaza para los Estados Unidos y además de esto, por las grandes cantidades de droga, pero por la violencia expedita, abierta, cínica, diría yo, que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Bueno, la información que se dio a conocer hoy precisamente, Fernando, es que relaciona, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos relaciona presuntamente con dos hechos importantísimos, gravísimos en nuestro país el año pasado. Uno, que el cártel Jalisco Nueva Generación está presuntamente vinculado con este ataque en la colonia Lomas de Chapultepec, que hay que decirlo es uno de los barrios más seguros y ricos de la Ciudad de México, en un ataque directo al actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pero también este documento liga directamente el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, liga al cártel Jalisco Nueva Generación de estar presuntamente tras el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Núñez, que fue asesinado en un restaurante a plena luz del día en el puerto turístico de Puerto Vallarta.
Esa es la información delicada. El cártel Jalisco está tomando fuerza en México y por supuesto en los Estados Unidos, pero hay que decirlo, que el agravante de este cártel es que es un cártel sumamente violento. Sí, es impresionante. Qué buena información, Memo, qué buenos datos. Oye, me quedan 30 segundos. Vamos con la segunda parte del jueves. Adelántame algo breve. Bueno, para que te des cuenta, los cárteles mexicanos están utilizando las criptomonedas, monedas digitales, para estar lavando el dinero. Imagínate, está buenísimo. Memo, muchas gracias por esta investigación especial. Te veo el jueves entonces, Memo. Un abrazo. Buenas noches allá en México. Buenas noches. Buenas noches.